Hermanitos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones. Hoy vamos a reflexionar en las Sagradas Escrituras, hermanos. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos agradar a Dios a nuestra manera, a nuestro modo, y no escuchar su mandamiento, su orden, su ley? Y aunque nosotros queramos quedar bien con Él, vamos a ver lo que sucede y lo que le pasó a un personaje en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso del 16 al 23. Entonces Samuel dijo a Saúl: déjame hablar y te contaré lo que me ha revelado Yahvé esta noche. Habla, respondió Saúl. Dijo pues Samuel: aunque te creías pequeño, ¿no llegaste acaso a ser el jefe de la tribu de Israel, y no te consagró Yahvé como rey de Israel? Pues bien, Él te envió al combate con esta misión: anda a acabar con todos esos pecadores, los amalecitas. Hazles la guerra hasta que no quede ninguno. ¿Por qué entonces desobedeciste a Yahvé? ¿Por qué te has abalanzado sobre el botín y has hecho lo que no le gusta a Yahvé? Saúl respondió a Samuel: yo hice lo que me ordenó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, y condené a muerte a todos los amalecitas. Bien es verdad que el pueblo ha tomado las ovejas y vacas, lo mejor, pero esto fue para sacrificarlo a Yahvé en Gilgal. Entonces Samuel dijo a Yahvé: no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios, la docilidad tiene más precio que la grasa de corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, Él te ha descartado como rey. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, ¿qué es lo que escuchamos aquí en este relato bíblico? Dios consagró al rey Saúl para que fuera el rey de su pueblo, y lo envió con una misión de destruir a todos sus enemigos, los amalecitas. Pero le ordenó que no agarrara nada, que no se trajera nada del botín de ese pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Se trajo los mejores toros, las mejores vacas, las mejores ovejas, o sea, el mejor botín. ¿Y para qué se lo trajo? Con la intención de ofrecérselo en sacrificio a Dios, a Yahvé. Y sin embargo, al Señor no le agradó esto. ¿Por qué no le agradó? Porque esa no fue la orden que Él le dio. Y aunque Él tenía buena intención y quería quedar bien con Dios, ofrecerle sacrificios a su modo, a su manera, pues Dios lo descartó y le dijo que ya no iba a ser su rey. Entonces, mis hermanos, ¿qué enseñanza nos da a nosotros hoy en este pasaje bíblico? Que muchas veces nosotros también actuamos de esta manera, que muchos de nosotros, los creyentes en Dios, nos dejamos también llevar por esta actitud de Saúl. Nosotros conocemos los mandamientos de nuestro Señor, conocemos los 10 mandamientos, conocemos la doctrina de la Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nos olvidamos, hermanos, de los 10 mandamientos. Nos olvidamos de nuestros deberes como bautizados, como cristianos que somos. Pero andamos inventándonos tantas cosas, hermanos, para agradar a Dios a nuestra manera, a nuestro modo. Conocemos los mandamientos, pero preferimos nosotros irnos a ofrecerle al Señor sacrificios. Por ejemplo, no cumplo los mandamientos,
pero le ofrezco una manda al Señor de ir al santuario fulano cada año. No cumplo los mandamientos del Señor, pero le ofrezco novenas. Le ofrezco muchas novenas a San Judas Tadeo y a tantos santos más. No cumplo los mandamientos, pero me pongo a rezar. Con eso ya contento a Yahvé, con eso ya contento a Dios. No cumplo los mandamientos, pero mando pagar una misa. Y así podemos nosotros, hermanos, reflexionar en tantos ejemplos de los cristianos católicos, que andamos tan ocupados, hermanos, en nuestras propias obras, que nos olvidamos de los mandamientos de nuestro Señor, y creemos nosotros que con eso estamos quedando bien con Dios. Pero vemos aquí que podemos ser descartados, porque no estamos escuchando la voz del Señor, estamos ignorando la palabra de Dios. A eso no le hacemos caso, somos indiferentes. Pero nosotros mismos nos vamos inventando tantas obras de piedad que a lo mejor ni siquiera el Señor nos ha mandado, que no son malas, son buenas, pero se convierten en malas cuando hacemos a un lado la voz del Señor, cuando no escuchamos los mandamientos y no los ponemos en práctica. Vamos a seguir escuchando, mis hermanos, en Juan 10, 24 al 27. ¿Qué nos dice el Señor? 24 al 27 nos dice Jesús: cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, ellas me siguen. Palabra del Señor. Escuchamos aquí, mis hermanos, lo que nos dice el Evangelio de San Juan. ¿Cómo nos dice nuestro Señor Jesucristo que sus ovejas escuchan su voz? Y que las que no son ovejas suyas, pues no escuchan su voz. Y aunque así nosotros nos andemos inventando tantos sacrificios, tantas ofrendas para ofrecerle a Dios, pero si no escuchamos su voz, hermanos, estamos nosotros actuando de una forma contraria a la voluntad de Dios. Queremos nosotros comprar a Dios a nuestra manera, a nuestro antojo. Queremos vivir una religiosidad a nuestra comodidad, a como a mí me gusta. Pero estoy haciendo a un lado, hermanos, estoy siendo indiferente a la voz del Señor. Y como dice nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir escuchando en Hebreos 5 del 8 al 9. ¿Qué nos dice nuestro Señor también aquí? Dice: aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Aquí nos está hablando, hermanitos, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aunque Él era el Hijo de Dios Altísimo, aprendió en su pasión a obedecer. Aprendió lo que es la obediencia. Porque vivió obediente al Padre Celestial, cumpliendo su voluntad hasta la muerte, y una muerte de cruz. Dice: y ahora llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que Jesucristo es fuente de salvación para todos los que le obedecen. No es para todos aquellos que dicen: yo creo en Dios, yo soy católico, soy bautizado, yo creo en Jesucristo, Jesús es mi Señor. Pero si no le obedezco, entonces Jesús no es fuente de salvación para mí. Nos damos cuenta, hermanitos, lo importante que es la obediencia a nuestro Dios. Y no querer vivir una religiosidad, un cristianismo a nuestra manera, a nuestro antojo. Tenemos que escuchar primeramente la voz del Señor.
Y así después le agradarán las ofrendas que le hagamos, las oraciones, las novenas, las mandas que hacemos y tantas otras cosas más. Entonces, mis hermanos, pues esta es una invitación que nos hace el Señor a través de su palabra a nosotros como católicos cristianos y a todo cristiano que decimos que creemos en Dios, que no nos olvidemos de que lo importante es la obediencia a nuestro Dios, hacer caso a su palabra, hacer caso a sus mandamientos. Hermanitos, que Dios les siga iluminando y les dé la gracia para que sigan conociendo cada día más la verdad que Él nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Que Dios les bendiga.